Bueno, vamos a finalizar esta primera parte del tema 6. Nos quedarían por ver las unidades de admisión masiva, pero vamos a cerrar todo el ciclo de CTAs con las operaciones internacionales. Entonces, el grueso de las operaciones internacionales de correo de exportación y de importación con destino o origen internacional se realiza en la Oficina de Cambio de Madrid Barajas, con 3 centros: el CTI de Barajas, el CCP de Barajas y el CI3, para dar respuesta principalmente el CTI para el IPC, el CCP para la paquetería y el CI3 para dar respuesta principalmente a los envíos e-commerce procedentes de Asia, del Pacífico, ¿vale? Y, en fin, chino. Debido a las características especiales, la oficina de cambio trabaja de forma continua. Bien, el correo internacional prioritario de importación, ¿vale?, va a tratar correo de importación IPC. Este correo se recibe en el CTI de Barajas. Debe ser tratado antes de las 15 horas, que es la hora LAT. Los destinados a Canarias y se van a dirigir al CTA de Madrid. El resto de envíos que no se dirijan a Canarias tendrán su hora LAT en las 17 horas. ¿Vale? También se dirigen al CTA de Madrid. Desde el CTA de Madrid tendrán como hora LED de salidas los envíos que vayan hacia Canarias las 17 horas. Y el resto de destinos dependerá de la ruta de transporte. Entrada del correo internacional prioritario al CTA. Todo el correo IPC recibido en el CTI hasta las 16 horas, hasta las 4 de la tarde, debe cursarse al CTA de Madrid a las 4:30 como hora límite, a las 16:30. El CTA de Madrid recibe parte del correo internacional vía superficie. Y del CTI de Barajas, la hora LAT que va a tener son las 17 horas. El correo se descarga en el muelle correspondiente, quedando registrada la hora de entrada de los envíos a través de las antenas de radiofrecuencia. Se recibe contenerizado en sacas o en bandejas azules con tapa negra, ¿vale? Porque viene en aéreo. Tratamiento del correo internacional prioritario en el CTA. El correo se va a descargar en el muelle correspondiente, quedando registrada la hora de entrada. Se recibe contenerizado en sacas o en bandejas azules con tapa negra. ¿Vale? Todo el correo internacional va por vía aérea y va con tapa negra. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a este correo internacional prioritario? Bien, en la mesa de apertura abriremos las sacas o las bandejas y lo formatearemos. Lo vamos a separar por formatos. ¿Vale? Por un lado tendremos que separar el correo normalizado, por otro lado el flat y por otro el gordo. ¿Vale? El normalizado y el flat haremos divisiones entre automatizable y manual, ¿vale? Entonces, el formato normado automatizable lo llevaremos a la IRV, a la máquina de automatización de clasificación automática de correo normalizado IRV, y allí será contenerizado en bandejas bicolores azul, ¿vale? Las azules más claritas y más oscuras, del tipo A, ¿vale? Al ser normalizado tiene que ir en tipo A. El correo que rechace la IRV, que salga de rechazo, el cooling, se clasificará manualmente con el resto de correo. ¿Vale? El resto del correo normalizado, que no se puede automatizar, más el de rechazo de la IRV, en casilleros CN50 se irán clasificando y se irán contenerizando en bandejas azules, ¿vale?, tipo A, y se dirigen al CTA correspondiente o a las rutas provinciales correspondientes. Luego el correo flat se dirige, lógicamente, pues a la máquina que lo puede automatizar, ¿vale? El que sea automatizable se llevará a la top 2000,
y allí la máquina lo contenerizará en bandejas B, ¿vale? Amarillas y azules, que es el caso excepcional, ¿vale? Y luego el que sea rechazado por la FLAT o el que no sea automatizable se clasificará en casilleros CNN, ¿vale? Siempre el FLAT son 2 Ns, CNN 50, y se conteneriza en bandejas B azules, o si no hay suficiente se pueden utilizar las bicolores amarilla y azul. Bien, y por último el correo gordo, el chino, el asiático, el AliExpress y todo este tipo de paquetería se van a contenerizar en contenedores grises plegables reutilizables. Todos los contenedores deben de llevar la etiqueta azul eje con la I escrita de correo de importación. Al final del tema veremos pues ejemplos de estas etiquetas. Una vez finalizada la clasificación, se traslada las bandejas a la zona de logística para su clasificación en RIN exclusivo de IPC, ¿vale? En la zona de tratamiento manual de IPC, allí se hace un RIN exclusivo de correo de importación. Bien, una vez que ha salido este correo de importación del CTI, ¿vale? De Barajas, cuando reciban las bandejas, cuando reciban este correo los distintos CTAs, van a tener que hacer otro tratamiento allí en el destino donde llegue. Entonces, en el CTA, cuando llegue el correo normalizado automatizable, pues le daremos otra clasificación en la IRV, ¿vale? Para que salga clasificado a las unidades de reparto. Las bandejas van identificadas con la etiqueta azul y normalizado, ¿vale? Es la etiqueta eje azul que lleva la I y pone normalizado, ¿vale? Y automatizado. En los destinos locales, provinciales y zonales con poco volumen, la bandeja de IPC puede contener IPC y certificados, siempre que vayan engomados y etiquetados correctamente en bandejas azules. El resto de formatos, el normalizado manual, el FLAT automatizable y manual, el formato gordo, ¿vale? El resto de los que no son normalizados automatizables, el resto, todos los demás formatos se van a clasificar manualmente en el centro de destino a unidad de reparto, ¿vale? Aunque parezca así muy, pero realmente no es un volumen muy grande de correo. Entonces, el automatizable normalizado en la IRV y todo lo demás manual. Se contenerizan en bandejas bicolor, amarilla y azul, del tamaño que mejor se adapte. Todos los formatos se contenerizan juntos y con los certificados del UPR manual engomados, siempre con la etiqueta de franja azul de IPC. ¿Vale? Todos los envíos que estamos viendo en este vídeo, todos van a ir con la etiqueta azul de importación. Bien, ¿qué sucede cuando nos encontremos con correo mal encaminado? Vale, si a un CTA llega correo mal encaminado internacional, se clasificarán todos los formatos juntos al CTA de destino. ¿Vale? No se formatea, sino que si no es de este CTA, vamos a suponer que llega al CTA de Sevilla y tendría que haber llegado al CTA de Granada. Bien, no vamos a formatearlo porque esto lo harán en destino, sino que todo junto se dirige, se conteneriza en una bandeja azul con la etiqueta azul de correo internacional, todo siempre va a llevar esa etiqueta y se cursa al destino. Hemos dicho el de Granada, pues lo cursamos al CTA de Granada por la vía más urgente que tengamos, la ruta más directa y la que salga antes. Cuando se detecte en las unidades distribuidoras, en las URO o en las USE, que ha llegado correo mal encaminado, si ese correo que ha llegado mal encaminado, el destino es esa misma localidad, ¿vale? Vamos a suponer que llega a una URO, a una unidad de reparto de una ciudad, no sé, de Alicante. Vale, si es de esa misma localidad, ¿vale? En esas localidades que tengan varias unidades de reparto, que tengan una cartería principal o que tengan una oficina principal y sucursales, bueno, pues dentro del mismo día se encaminará a la unidad correspondiente. Bien, todo el correo que llegue mal encaminado debe de clasificarse todos los formatos juntos
a su CTA de referencia, ¿vale? Si es dentro, porque hemos dicho, si es en la misma localidad, pues se encamina ese mismo día a la unidad de distribución que le corresponda. Si no es en la misma localidad, ¿vale? Como no tenemos ruta directa, lo que tenemos es que cuando llegue la ruta, cuando llegue el camión, dirigirlo a su CTA y que desde su CTA lo reencaminen y lo envíen al destino correcto. Entonces, el correo internacional que llegue mal encaminado se clasifican todos los formatos juntos a su CTA de referencia. ¿Vale? El formateo lo va a hacer el CTA. El resto de unidades no formatean. Se contenerizan en bandeja azul, o si no ponemos, y si no disponemos, pues en una bicolor amarilla y azul. Siempre etiquetas azules internacional y se cursará su CTA de destino en el primer enlace que tengamos disponible. Puntos críticos. Bien, vamos a ver los puntos críticos en el CTA de Madrid y en las distintas CTAs, ¿vale? Es decir, en Barajas y luego en los distintos CTAs. El CTA de Madrid tiene que prestar especial atención a los malos encaminamientos. Tiene que dar tratamiento prioritario al resto de productos y cursar solo los transportes establecidos con la máxima prioridad. En los CTAs de destino tendremos que prestar especial atención a los malos encaminamientos en la clasificación a las unidades de reparto. Hay que dar máxima prioridad en el curso de los envíos a las unidades de reparto. Prioridad en la carga. Nunca se pueden quedar pendientes envíos por falta de capacidad. Y prioridad en el tratamiento de los malos encaminamientos recibidos, tanto del CTA de Madrid como de las unidades de reparto, para reencaminarlos en el transporte más urgente posible e intentar conseguir el K+2. Bien, ahora vamos a ver el procedimiento contrario, el correo prioritario de exportaciones, es decir, el que recogemos bien de buzones o bien en oficinas postales o oficinas y unidades de admisión masiva, y tenemos que dirigirlo a países internacionales, al extranjero. Entonces, el correo puede proceder, como hemos explicado, bien de los buzones o bien de oficinas. Lo que llega de buzones se escanea, ¿vale? Cuando llega al CTA, se segrega, se cancela y se mata, sella por la CFC. ¿De acuerdo? Lo introduciremos como todo el correo que viene de buzones, ¿vale? Todo lo que venga de buzones hay que meterlo en la CFC, en las bomboneras. El correo que lleve la inscripción por avión, la propia bombonera, la propia CFC, nos lo va a separar y lo tendremos que trasladar al área de manual. El resto del correo lo clasificaremos a través de la IRV. Es importante revisar el correo rechazado por si hubiera correo de importación prioritario, ¿vale? Con lo que decíamos al ver las distintas maquinarias, ¿vale? Que siempre hay que revisar que no haya ningún IPC. Vale, entonces, de buzones lo trataremos a través de la CFC, el que lleve la indicación por avión, manual, y el resto nos lo va a separar, ¿vale? La CFC nos lo va a separar y entonces nos lo va a dar para que lo clasifiquemos manualmente, o el que sea automatizable a través de la IRV, que será el normalizado, ¿vale? El resto de formatos a través de manual. Bien, cuando lleguen a oficinas y unidades de emisión masiva, se cursarán en bandejas diferenciadas a su CTA de referencia. Se escaneará, ¿vale? Todo tiene que pasar por escáner y se tratará manualmente. Los formatos que vamos a hacer, el formateo que vamos a hacer, las separaciones, pues es básicamente el que hemos hecho siempre. El petit, el pequeño, ¿vale? De longitud tiene que tener menos de 24 centímetros y medio, de alto y menos o igual a 16 centímetros y medio y menos de 5 milímetros de grosor y un peso inferior a 100 gramos. El boxable, ¿vale? Sería el equivalente al flat, pues tiene que ser en alguna de las dimensiones superior a estas, pero que no supere los 35,3 centímetros de longitud, los 25 centímetros de altura y los 3 centímetros de grosor. Y el peso no debe exceder de los 2 kilos, ¿vale? Entonces, hasta aquí entraría el paquete light del Interconnect. Y luego estaría el nuevo sable, el gordo.
que debe de exceder alguna de las medidas anteriores, y luego en formato de rollo tubo el lado más el ancho no debe exceder de los 90 centímetros, ¿vale? Esto es como una carta, sin que la dimensión mayor exceda de 60 centímetros. Bien, este correo de exportación se debe contenerizar en bandeja azul con tapa negra o en bandeja amarilla, bicolor azul-amarilla con tapa negra. El tratamiento de los formatos normalizado, flat y gordo es prioritario, ¿vale? Estos tres formatos son prioritarios sobre las tarjetas postales. Se contenerizarán bandejas azules de un solo color azul, no las bicolores, sino las de un solo color azul, que son las de exportación, como veíamos al principio del tema, con tapa negra, cuando haya correo para un país directo. ¿Vale? Y el resto se contenerizarán de otra manera. Entonces, cuando sea correo de un país directo y se pueda hacer una bandeja para un país directo que pertenezca a estos 17 que vamos a ver, se harán bandejas de cada uno de esos 17 países de destino directo, en formato normalizado, flat y tarjetas postales. Entonces, los países, ¿vale? Tenemos la regla mnemotécnica, que no es muy buena, pero es improvisada así sobre la marcha. Fábrica repisas PHB. Sería como que fabrica repisas, pero en vez de con C, con G, fabrica repisas PHB. ¿Vale? Entonces tendríamos la F sería de Francia, luego tendríamos tres A's, la primera por ejemplo Alemania, la B Bélgica, la R República Checa, después una I de Irlanda, la G de Gran Bretaña, después Australia, otra R de Rumanía, la E de Estados Unidos, la P de Portugal, la segunda I de Italia, aquí Suiza o Suecia, la que queramos, nos quedaría Austria, aquí si hemos dicho Suiza pues está Suecia, Portugal, Holanda y Brasil. Entonces, cuando tengamos una bandeja completa, por ejemplo, de destinos que van a Estados Unidos, que van a Irlanda o que van a Holanda, ¿vale? Lo haremos en una bandeja directa, ¿vale? En los formatos siempre que no sea gordo, ¿vale? Es decir, el normalizado, el flat, las tarjetas postales. El resto de los destinos, ¿vale? Que no pueda completar un país completo o que sea otro país distinto de estos, lo haremos por continentes y lo contenerizaremos en una bandeja, la que mejor se adecue en tamaños normalizados, flat y tarjeta, que irá rotulada países directos establecidos con poco volumen, formar legajos. O sea, sí, resto de países legajos. ¿Vale? O sea, vamos a explicarlo un poco mejor para que se entienda. Cuando yo tengo una bandeja completa de envíos a Estados Unidos, la completo. Cuando no, hago un legajo con los envíos de Estados Unidos y luego, por ejemplo, un legajo América. Y en América, si tengo dos países, otros dos países. Y entonces voy metiendo todos esos legajos engomados, ¿vale? 7 cartas engomadas que van destinadas a Alemania. 7 cartas engomadas que van destinadas a Argentina. Entonces lo vas separando por continentes, por países en legajos. Y lo rotulas como resto de destino legajos. Cuando sea formato gordo, los envíos que sean formato gordo, haremos lo mismo, contenedor más adecuado, pero hay que tener en cuenta que cuando formemos destinos directos, ¿vale? No podemos formar bandejas de estilo directo o contenedores de estilo directo a Australia, Brasil y Rumanía. ¿Vale? Los otros 14 destinos sí. Y por lo demás, el procedimiento es el mismo. ¿Vale? Si tenemos que formar un contenedor con distintos paquetes pequeños, pues haremos legajos en la medida de lo posible. Por último, vamos a ver las etiquetas. ¿Vale? Aquí vamos a ver un poco mejor cómo tendremos que tratar el formato gordo. ¿Veis? Clasificación directa, bandeja C,
amarilla o azul, o la que mejor se adapta al contenido tanto de país directo como el resto de continentes en 3 expositores. Vale, entonces aquí lo que haremos con el gordo, 14 países directos, ¿vale? Son los otros 17 menos, pues eso, lo que hemos dicho. Aquí aparece Alemania, Austria, no aparece Australia, no aparece Brasil y el último parece que era Rumanía, ¿vale? Esos 3 no aparecen, todos los demás sí. Entonces, cuando yo pueda hacer una bandeja Gran Bretaña, pues aquí los pondré todos de Gran Bretaña, lo precinto, ¿vale?, a destino directo y le pongo una de estas etiquetas. Vale, entonces tenemos rotulación del formato petit, que es el pequeño, el normalizado, y las tarjetas postales. Cuando tenga una bandeja de país directo, pues le pondremos, ¿veis?, normalizado, la bandeja azul. Resto de continentes, una bandeja, por ejemplo, de África. Pues aquí África y los países por legajos, ¿veis?, normalizado, porque es el pequeño. Tarjetas postales, igual. Esto van todas a Alemania, ¿vale? Todas etiquetas azules, normalizado, porque son petit. Resto de continentes, vale, Europa, los otros países, y aquí legajos. ¿Vale? Cuando vayan legajos, pues pone países directos, legajos. ¿Vale? La etiqueta siempre tiene que indicar países directos, legajos. ¿Vale? Más etiquetas, que es como mejor se ve todo esto. Vale, pues países directos por legajos. Vale, esto sería, por ejemplo, flat. ¿Veis? Pues pone no normalizado, CCI, países directos por legajos. Resto de continentes, ¿vale? No normalizado, resto de Europa. El gordo, pues aquí tendríamos, pone gordo, y como es un país directo, te pone Francia. Gordo, resto de continentes, resto de Europa. ¿Vale? Y así con lo que vayamos formando. Cuando tengamos cupones comerciales respuesta internacional, la operativa de todos los centros con los cupones de respuesta será el mismo. Deberán enviar todos los cupones en una sola bandeja, cualquiera que sea su destino, sin separar por países ni por continentes. ¿Vale? Y en la etiqueta azul marcará varios. Y aquí tenemos los ejemplos. ¿Vale? Van franqueados con cupones. ¿Vale? Y entonces todos esos envíos se agrupan en bandejas sin separar por países ni por continentes, con la etiqueta azul, todas azules de importación, la I, que pone varios. Y con esto finaliza toda la admisión y envíos de correos internacionales.